Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a ver en esta oportunidad, durante 30 minutos, vamos a estar atentos a lo que nos habla el Espíritu Santo del Señor a través del libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Un versículo muy, pero muy interesante, que nos define algunas cosas que muchas veces no las comprendemos bien, o que le damos un valor residual, un valor no centralizado en que era lo encomendado y recomendado por el Señor Jesús. Y nos dice así el versículo 11 de Efesios 4. Y Él mismo, hablando de Jesús, que subió a los cielos, versículo 10, y luego descendió a la tierra, o mejor, el que descendió, dice, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 10. Versículo 11, curiosamente, se está refiriendo a otro versículo anterior, que es que subió y dio dones a los hombres. Y este es el don. Cuando Dios interviene en nuestra vida y nos marca y nos sella para algo. Usted todavía no se siente sellado, ni Dios ha intervenido en su vida como cristiano. ¿Cuántos años lleva de cristiano, mi hermano? Cristiano quiere decir que usted está identificado con Cristo. Tan identificado que el que lo vea a usted ve a Cristo. Si esto no es así, algo está fallando. Y su testimonio está totalmente desvirtuado y desvirtuando ese tremendo regalo que tenía el Señor para usted. Dones que Él nos dio a todos sus hijos, dones especiales. Y por eso dice en el versículo 11, Él mismo, Jesús, constituyó. La palabra constituir quiere decir que establece algo inamovible que queda refrendado de parte de Dios y que no puede cambiar. Un ejemplo, cuando vemos a alguien que está en la pantalla de nuestro televisor hablando de política, hablando de esto y de lo otro, lo que dijo fulano y mengano, y el argentino, no estoy hablando del cristiano, el argentino que siente los valores de su constitución, ¿qué establece? Eso no es constitucional. Eso no ha sido, eso no brota de lo que está escrito y está avalado por las autoridades de esa convocatoria nacional, en donde se elaboró los puntos, los capítulos y los puntos y los artículos de una constitución. Por eso a veces se puede ver en la televisión que los panelistas llaman a un abogado, evidentemente, un hombre que entiende de leyes y que tenga la autoridad de interpretación de la Constitución. La Constitución Nacional es la que establece todas las pautas de movimientos, manejos, órdenes y obediencias y estados y penas y juicios. Todo está en la Constitución. El tema acá es la interpretación. Por eso hay especialistas que se dedican a estudiar tanto la Constitución que son llamados constitucionalistas. Y creo que acá todos estamos llamados a interpretar la Constitución. ¿Y esta Constitución de dónde salió? El Señor fijó una Constitución. Y esto, ¿cómo nos enteramos para conocer una institución, una Constitución, perdón? Es que el Espíritu Santo está para esto, en nuestro espíritu y también
constantemente en el testimonio de nuestras obras en esta vida. Si somos constitucionalistas, el Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo nos declara, nos aclara qué es lo que dice la Constitución. ¿Y cuál es la Constitución de un cristiano? Primero, porque no he visto en la Escritura algo que esté tan claro como el versículo 11 del libro de Efesios. El Espíritu Santo nos dice que el Señor Jesús constituyó, lo dejó escrito y sellado, y es parte de lo que Él presenta habiendo subido a los cielos. Después de subir a los cielos, entonces Él envía al Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo queda constituido. Esto no tiene más variante. Así es. Constituyó a unos de sus escogidos, a unos los constituyó apóstoles. La palabra apóstol es una palabra de origen griego y significa una persona que está apta para ser enviada, para llevar un mensaje de la autoridad a la cual obedece, bajo la cual ha entregado su vida y es su trabajo, su tarea. Así que es importante lo que el Señor hizo. Enviados. ¿Y quiénes son los apóstoles? Lamentablemente a veces confundimos los dones que el Señor dio a ciertas personas, lo confundimos con cualidades personales o con categorías dadas por una organización, una categoría dada por la preparación académica de alguien, y se le da esa categoría como título. Y entonces tenemos que en el currículum figura como lo primero, cuando en realidad los que tendrían que discernir si es un apóstol son los hijos de Dios que tienen al Espíritu Santo dentro, que han nacido de nuevo y que son iluminados por la unción del Santo, como nos habla el apóstol Juan en 1 Juan 2:20, que habla de que nosotros no necesitamos que nadie nos enseñe nada. Sabemos todo, distinguimos que este es apóstol o no, y lo distinguimos por su persona, lo distinguimos porque se ha sido constituido realmente, lo distinguimos porque no busca que le reconozcan que es un apóstol, sino que la persona que lo va a escuchar, escucha su mensaje. Dice, a este hombre, a esta persona, la envió el Señor para que me entregue a mí el mensaje que yo necesitaba. Fue enviado para esto. Eso es un apóstol. Una iglesia establece que, qué bueno, gracias Señor, porque enviaste a este hombre que nos trae el mensaje que estábamos esperando para gozo y alabanza y gloria de tu nombre. Eso es un apóstol. En donde el apóstol se caracteriza por dejar de lado la figuración, dejar de lado su rango que él se la ha creído que se le han dado, o la fama, o el número de personas que lo conocen, gloria humana de por medio. Estamos llenos de apóstoles, y desde el principio de la iglesia ha habido apóstoles, pero también ha habido falsos apóstoles. Así que llévate esta perlita esta noche para distinguir si alguien es apóstol. Fácil. Tienes que primero escuchar,
después que le escuchaste, discierne la persona. Es sencillo, es humilde, es franco, transmite la verdad, es un emisario, es un embajador, es un representante, es un vocero del constitucionalista que es Jesús. Y si no puedes aceptar que esta persona, diciéndose apóstol, su mensaje no te llega al corazón, no te quebranta, es muy probable que no sea un apóstol para encontrar el mensaje que Jesús te quiere hacer llegar. Tiempos difíciles estamos viendo y viviendo. Cuidado con los falsos apóstoles. Jesús constituyó a unos y a otros apóstoles, pero cada uno va a responder de acuerdo a su fe y de acuerdo a su sencillez, humildad y falta de altivez y envanecimientos. Es uno de los riesgos, y aquel que no se humilló de entrada en el comienzo de este camino, es muy probable que lleva adentro esa raíz de una gramilla que siempre brota, y hay que tener siempre atento, como una máquina de cortar el césped, pasar la máquina constantemente para que ese brote de esa gramilla no salga a la superficie, no pueda actuar, porque es una gramilla, es una plaga y es venenosa. La altivez, la soberbia y el engreimiento. Así que el apóstol, el gran apóstol, el más grande de todos, fue Jesús. Y Él envía a los que constituye apóstoles. Y confía en que este va a ser el que va a expresar su voz, va a ser vocero de Jesús. Él confía. Pero ¿cuánto vemos que no se acerca a este punto con su mensaje? Y que primero hace figurar que ahora Él es un apóstol. El apóstol nunca se define a sí mismo. El apóstol ni tampoco lo define una organización. El apóstol lo define el criterio, el discernimiento espiritual de los hermanos que unidos en fe disciernen por medio del Espíritu Santo lo que es espiritual y lo que es carnal. Quizás tengo más cosas para decirte de esto, pero dejemos este ministerio, porque es un ministerio importante. El ministerio, como los 4 ministerios, algunos hacen 5 ministerios, como si fuera que el pastor y maestro son separados. Para mí no, porque justamente en el término, y lo he buscado en distintas versiones, en el versículo 11 habla diciendo, fíjate en este detalle, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Hay una unidad en esta última constitución. Por eso es que el pastor debe ser maestro de la palabra, maestro del Espíritu, y sobre todo tiene que tener lo fundamental de su ministerio, que es el amor de Padre. Una vez prediqué delante de muchas personas sobre el amor del Padre, y que el amor del Padre lo tiene que desplegar el pastor. Cuando terminé, hice una advertencia. Mis queridos hermanos, si usted observa que su pastor no es un padre para usted, empiece a orar por su pastor. Tremendo. No me fue muy bien con el final de esa predicación, pero dije lo que sentía en mi espíritu.
la importancia de que un pastor ame tanto que en su iglesia solo haya hijos. El apóstol Pablo le dice: hijo amado Timoteo, eres mi hijo. Era apóstol, pero sobre todo era un pastor, con corazón de pastor. Que todos estos llamados líderes de las iglesias sean enseñados, sean quebrantados, sean disueltos, que sean rotas todas sus aristas de realización humana para llegar a ser tan afectivos como el afecto infinito que tiene el Padre. Hebreos 2, que nos dice: porque al Padre le ha complacido llevar muchos hijos a la gloria. ¿Y por medio de quién los lleva? Por medio de los 4 ministerios, o los 4 ministerios constituidos por Jesús: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Pastores y maestros. Tienen que ser pastores maestros de la palabra, pero sobre todo maestros del amor. Que lo que salga de un pastor sea palabra reverente, con una actitud abierta, y que todos puedan ver qué hermoso es tener un Padre tan grande como el Señor lo tiene, su papá, que es mi papá porque me enseñó. Él lo determinó. Cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Y que podamos decir, estando en nuestra iglesia: este es mi Padre. El pastor es mi Padre espiritual, por supuesto. Yo tengo confianza. Puedo ir a Él, yo sé que me va a escuchar, me va a orientar, me va a dar palabra de vida, me va a levantar el ánimo, porque está lleno de amor para con todos sus hijos en la iglesia. ¡Qué lindo! Esta es la iglesia del Señor. Por eso el Señor constituyó apóstoles, constituyó profetas. Y estos profetas tienen que tomarlo en serio. No es esperando figurar y decir cosas que se les ocurren. Tienen que ser hombres de profunda oración. Tienen que ser hombres y mujeres que no tengan otra meta ni otro asunto que llene sus mentes y sus afectos. Solo el Señor que les habla y que los ha llamado y les ha dado ese don tremendo de profetizar. Pero no confunda, mi hermano. Una cosa es el ministerio profético y otra cosa es el don de profecía. El don de profecía lo puede encontrar en 2 de Corintios con más detenimiento. No tiene nada que ver con lo que es el ministerio profético que el Señor constituyó para su iglesia. 4 ministerios de gobierno. Algunos gobiernos tienen hasta 17, 18, 20 ministros. Acá el Señor constituyó 4 ministros con ministerios diferentes, pero que pueden en su unión, en su función, en su funcionamiento, hacen un acople, hacen un nexo, hacen un complemento, porque todo lo que hace cada uno colabora, acciona en un solo camino, que es llevarle a cada uno de los santos hasta el crecimiento y la identificación con el Señor Jesús. Así que qué importante que en la iglesia tengamos esto, y como cristianos dejar de tantas preocupaciones o pretender jinetas. Busca al Señor de todo corazón, humillate delante de tus hermanos, sé el último siempre
Sé el último. Mira, recuerda la parábola. Cuando el Señor viene a las mesas de los invitados y recomienda aquella parábola. No ocupen los primeros asientos nunca. No quiera ser el pastor ya o mañana. No quiera ser como que eso es una figura o una especie de calcamonía o calcomanía que te van a poner. Eres apóstol, eres profeta, eres evangelista. Lo eres porque lo podés demostrar y mostrar que el Señor te ha dado ese ministerio. No busques armar nada. ¿Por qué? Porque puedes pasar cierta vergüenza de parte del Señor. Que Él venga y Él es el dueño de la fiesta, el homenajeado en la fiesta. Él venga y te diga, trae a otro convidado a esa fiesta. Y dice, puedes darme este lugar porque este lugar está asignado para esta otra persona, invitada mía. Que tengas que ir a sentarte en el último lugar. Jesús lo enseña muy claro. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando sientes un llamado de Dios. Ser muy cauto en esto. No quieras hacer nada si el Señor no te lo indica, te lo manda a hacer, te da todo lo necesario y te constituye y te da todos los elementos para que cumplas simplemente un servicio. El ministerio profético es igual que el ministerio apostólico, pero el profético habla a la iglesia, es directriz, es aquel que dice, allá adelante va el Señor, y hace que todos vuelvan su cabeza y miren allá adelante. Es palabra del Señor, es palabra del Señor que comunica a este ministro suyo que lo ha constituido profeta para que indique dónde camina él por delante. Porque somos ovejas, él es el pastor y las ovejas siempre van detrás del pastor, siempre van siguiendo al pastor. Él les ha amado tanto que lo siguen porque le aman. Te cuento que en una oportunidad leí un artículo de un escritor que estuvo 30 años viviendo en Tierra Santa. Me contaba todas sus anécdotas y una para ilustrar un poquito lo que es el pastor. Contaba que un día él, andando por los pueblos, eso hace algunos años, de Judea, toda la zona, para ver si podía rescatar algo de las costumbres y los hábitos que existían cuando Jesús caminaba por allí. ¿Y qué había cambiado? Y pastores hay, y ovejas hay en la zona. Pero él cuenta una anécdota curiosa, que un día vio que un hombre con un arreador, un rebenque, como le llaman, un azote, él va detrás de dos ovejas y las lleva corriendo, gritándoles, amenazándolas y haciéndoles sentir esa obligación de que tienen que caminar, si no van a pagar un precio. Entonces él se preguntó y dijo, voy a averiguar esto, porque de acuerdo a esto han cambiado las costumbres de llevar las ovejas. Preguntó y alguien le dijo, no, amigo, ¿sabe lo que pasa? El que va atrás de las ovejas no es el pastor, ese es el carnicero
que las lleva para matarlas y vender su carne. Parece un poco desusado esto, pero era la única explicación coherente que hizo que él dijera, o sea que no son realmente, le confirmó en su entendimiento y en su apreciación de las Escrituras que siempre la oveja sigue al pastor, y que Jesús lo dijo: yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Pregúntatelo esta noche y decirle: Jesús, yo quiero conocerte más para estar más cerca tuyo cada día, en cada momento, y estar atento a que yo estoy bajo autoridad, pero autoridad delegada, autoridad también discernida, y es que yo no me dejo llevar por cualquiera, sino que discierno quién es tu vocero en la iglesia. Este pastor que ahora hace tantos años que está, o hace poco que está, es tu vocero. Quiero saberlo, Señor, porque no quiero seguir la voz de hombres. No quiero seguir, Señor, bajo autoridades humanas, porque yo no obedezco a hombres. Y así fue entonces, así es. Tienes la libertad de discernir, porque la unción del Santo está en cada uno de los que han creído en Jesús. Y esa unción del Santo es justamente en la figura de unción, que es aceite. Ve esta noche mismo, inclínate en algún lugar, arrodíllate y dile: Señor, quiero que la unción del Santo guíe mis pasos, para que yo realmente pueda encontrar dónde está alguien que tiene ministerio de autoridad espiritual en la iglesia y que responde a ser un vocero de tu palabra fiel. Que el Señor te bendiga en esta noche.